Bueno, obviamente la gente lo padece, lo sufre y hay otros que se lo toman viste, a la chacota, porque es un poco así y por eso es interesante poder hablar con toda la explicación correspondiente acerca de una problemática que es muy frecuente, y decía yo, en hombres, mujeres, inclusive en niños que tienen hemorroides. Y vamos a explicarle y pedirle a la doctora Casi que nos dé detalles de, primero, qué son, para identificarlas, para perder el pudor, para hacer la consulta, y por último, si hay alguna manera o tenemos alguna herramienta para poder curar las hemorroides, evitar volver a tenerlas. Sí, respecto a todos los puntos los vamos a clarificar porque hay una respuesta para cada uno de ellos. Muy bien. En primer lugar, hay que saber que nosotros hablamos de hemorroides y asociamos a algo patológico, y en realidad es la complicación o la inflamación de un tejido normal. Es una estructura normal. O sea, no es una enfermedad en sí. Exactamente, no. Es, digamos, las hemorroides se le llama a un tejido muy vascularizado, de tipo vascularizado venoso, ¿sí? Es muy rico en venas, más bien de un tejido conectivo, elástico, que circunda, es decir, está alrededor del esfínter anal y cuya función es permitir que el cierre anal sea completo. Es decir, que es una estructura normal y hay tejido de este tipo por dentro del margen anal, digamos, hacia adentro del recto y hacia afuera. Y eso es lo que hace vulgarmente la división de hemorroides internas y de hemorroides externas. ¿Se entiende? O sea que pueden tener hemorroides pero no ser visibles o no ser palpables. Exactamente. Este tejido, esta estructura normal que se llama hemorroide, hay hacia adentro del ano, para el interior, para lo que es la terminación rectal, y hacia afuera, y en realidad hay una situación, hay un margen anatómico que no viene al caso que lo llamamos, es una línea y demás, pero es lo que la gente vulgarmente conoce como hemorroides internas y hemorroides externas. ¿Cómo me doy cuenta que tengo hemorroides? Bueno, hemorroides tenemos todos. Ah, hemorroides tenemos todos, claro. Exactamente. ¿Cómo me doy cuenta que se inflamaron las hemorroides? Bueno, excelente pregunta. Hemorroides tenemos todo y puede pasar que, dadas ciertas circunstancias que también vamos a hablarla, estas hemorroides se expresen con inflamándose porque hay un aumento de presión intrarrectal. Perfecto. Entonces, puede pasar o que haya síntomas claros que a veces responden más a las hemorroides internas que a las externas. Sangrado, vamos al baño con molestia, con dolor, y cuando nos limpiamos o digamos en la primera expresión de defecación tenemos un hilito de sangre. Sí. Eso es muy característico de las hemorroides internas más que de las externas. El picor, el ardor, la molestia, de por sí y naturalmente las hemorroides no duelen excepto que estén complicadas. Como hace un ratito dijimos, las estructuras vasculares son a expensas de venas, y por lo tanto, si hay un aumento puede pasar que haya un coágulo, que se trombosen, que tengan ciertas complicaciones propias de las venas, y eso va a dar dolor. Cuando hay dolor y un sangrado importante, y ojo, son hemorroides complicadas o muy comprometidas, y es cuando hay que intervenir y hay que consultar. Las demás son inflamaciones que podemos tratar sintomatológicamente. ¿Esto necesariamente tiene que ver con problemas en evacuar o la constipación, o se puede tener una enfermedad venosa de base que también repercute en las hemorroides? Porque el otro día hablábamos justamente de las arañitas y de las varices, y por ahí vos decís, bueno, sí, voy al baño todos los días de manera normal, pero pese a eso tengo hemorroides. Bueno, acabas de decir algo muy importante, porque hay que, digamos, desechar un mito. Las hemorroides no son varices. Perfecto. ¿Sí? Porque generalmente es común que uno plantea la situación y le dice, mire, son las varices que están alrededor, porque como es un tejido rico en venas, uno infiere que la complicación o la expresión de la enfermedad es varicosa, claro, y no es así. Perfecto. Exactamente, no es varices complicadas, ¿sí? Entonces, sí puede pasar que haya ciertas predisposiciones hereditarias en cuanto a la estructura de este tejido que predispone a la inflamación y a la expresión de estas hemorroides.
hemorroides que naturalmente no se tienen que expresar. Claro. Pero hay condiciones que empeoran esta cuestión, y es que tiene que ver con la frecuencia en la defecación, es decir, las personas constipadas, toda aquella circunstancia que aumenta la presión intrarrectal, claro, hace que tenga mayor predisposición a padecer de inflamación de hemorroides, los embarazos en donde hay chicos que tiene que ver también con el propio peso del piso pélvico en la mujer, el hecho de no siempre con la constipación en ir poco al baño, sino en la característica, sino en personas que hace mucha fuerza o dolor al defecar, o con características de muy deshidratadas y duras que pueden lastimar, inflamar. Esa materia focal tipo oveja que sale de a pedacitos. Todo eso va a ser de que sea muy agradable para la mañana, pero es lo que te está pasando y bueno, por eso es importante. A ver, casi la mitad de la población, sea el número que sea de la población, padece en algún momento de su vida síntomas inherentes a las hemorroides. Es algo muy común. Claro, es muy común y lamentablemente, producto justamente del pudor o de la dificultad de hablar al respecto, como si esto fuera algo que le pasa a pocos y qué horror, cómo vas a decir o cómo vas a expresar esta situación, es mucho más frecuente y se evita la consulta, y por ende por ahí, en vez de mejorar el cuadro y evitar tener futuras, digamos, alteraciones de las hemorroides, se empeora. Se empeora. Hay que saber que, digamos, hay cierta edad de prevalencia. Generalmente esto aparece en personas mayores de 45 años, no se discrimina por sexo, le puede pasar tanto al hombre como a la mujer. Obviamente que el hombre va a tener como circunstancias predisponentes diferentes, porque no se embaraza, porque no tiene todos los otros factores que una mujer puede tener. Pero en general el hombre evacúa con mayor facilidad que la mujer. ¿Esto tiene que ver con una cuestión hormonal? Yo creo que más que nada estructural, y sí, debe haber componentes hormonales también. En esto, ojo, que también tiene que ver, digamos, conductas alimenticias. Si hidratas bien, si haces actividad física, las personas sedentarias que están permanentemente o sentadas o paradas también es un factor de predisposición para inflamar la zona y de poder hacer hemorroides. Con lo cual, trabajar sobre la constipación es vital. Es casi fundamental, y yo diría que es el acto o el recurso preventivo más importante. Tratar de evacuar seguido, de que las heces sean blandas, de comer mucha fibra. Hay un componente que la gente se olvida, que es la hidratación. Es decir, el tomar mucho líquido. En la medida que uno tome líquido, que generalmente esté seco y demás, va a empeorar todo lo que es la parte líquida de lo que a punto de partida se hace el bolo fecal, digamos. Por supuesto. Entonces eso hace a que el tránsito se dificulte. Entonces todo lo que favorezca al tránsito va a ser preventivo para que esto no se inflame. El 5 al 10%, digamos, de las personas que padecen hemorroides solo van a necesitar una intervención terapéutica mayor. Digamos, claro, porque se puede resolver a través de óvulos o de cremas o de una medicación determinada para solucionar esa instancia y puede no volver. Bueno, exactamente. Es decir, en primera instancia siempre lo que se recurre primero es al tratamiento sintomático. Perfecto. Los famosos, hay mitos, pero los famosos baños de asiento, las cremas, que hay que saberlas que las hay con corticoides y no tienen que ser de usos ni prolongados ni crónicos porque empeoran la situación. Es decir, hay que saber que el corticoide es el antiinflamatorio principal que tenemos farmacológicamente los médicos, pero pueden ponerse no más de 5 o 6 días para desinflamar la zona. El típico baño de malva, de manzanilla, hay un yuyo muy conocido que es la mamelis. Todos son relajantes del esfínter, desinflamatorios, existe el ácido bórico que también es desinfectante, todo, pero todo es sintomático. No, y aparte resuelve la problemática de ese momento, pero si no resuelve el problema de la constipación o el problema de la composición de la materia fecal, va a volver a tener la misma realidad. Va a volver a tenerla. Y otra cosa que no mencionamos, es importante, ciertos hábitos alimenticios. A ver. Se dice que hay ciertas cosas que pueden predisponer a la inflamación de esta, como es el abuso de picantes,
picantes, el tomar cafeína permanentemente, Mirá. el café, el mate, inclusive hay gente que menciona el alcohol, es decir, son alimentos que pueden irritar, me sacaste exactamente, irritar la zona y predisponer a la inflamación permanente. Muy bien, vos mencionaste que del 50% de la población que puede tener alguna vez una inflamación de hemorroides, el 5% no se resuelve con lo sintomático solamente, sino que requiere de otro tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que se hace? En realidad hay que consultar. En primera instancia siempre se va a un clínico, pero la especialidad que aborda este tema es la proctología. Sí. Es la consulta más común dentro del área de la proctología. Se aborda el tema, hay que saber que no arroja ningún resultado en laboratorio anormal este tema, que nunca uno se anemiza por sangrar por hemorroides. Hay estudios y recursos para revisar hemorroides. El tacto rectal por un lado y la rectoscopía por otro, porque hay que saber también que no tiene relación alguna, ni predispone, ni está descrito con el cáncer, ni de colon ni de recto, pero que comparten síntomas. Por lo tanto, cuando uno ve que esto no resuelve y sospecha que es hemorroide, siempre hay que consultar para ver si es hemorroide o es otro tema. Y hay que hacer una rectoscopía. Hay que hacer una rectoscopía, que es un estudio invasivo, local, digamos, se ve el recto, no se ve todo el colon, a diferencia de la videocolonoscopía. Que es el clásico... tubito. El tubito, digamos, no quiero ser guaranga, pero es lo que vos decís, ¿viste? Cuando te enojas con alguien, bueno... es eso. Exactamente. Eso se puede hacer en el consultorio, lo hace un proctólogo o un gastroenterólogo. Y hay recursos, digamos, hay que ver si está complicado, y hay recursos de tipos quirúrgicos. O sea que se puede operar. Se puede operar, hay con láser, con crío, con cirugía convencional, y eso se tiene que expedir el cirujano respecto a lo que le parece más conveniente para resolver el problema. O sea que una persona que tiene esta problemática por un tiempo prolongado, no resuelto, que obviamente esto afecta enormemente la calidad de vida de la persona, porque esto molesta, esto puede doler, esto incomoda, o sea, en fin. Hay que saber que hay grados, de inflamación, y en algún punto se puede convertir en prolapsos, es decir, que se dilatan de tal manera que puede haber ramilletes de hemorroides y de dilatación venosa, a tal punto que, bueno, es como que permanentemente se siente que hay algo ocupando dentro del recto o fuera del recto, porque a veces se pueden llegar a palpar. Claro. Si el problema es la hemorroide externa, es decir, del ano hacia afuera, nosotros tenemos accesibilidad a esa zona y a esa región, entonces sentimos que permanentemente está ocupada la zona. Nos sentamos y sentimos un bulto. Obviamente. Entonces eso en una situación de consulta o en un análisis se analizaría la posibilidad de operar. A veces hay grado 3 de hemorroides que son lo suficientemente importante e incómoda, en donde, bueno, hay que resolverlo quirúrgicamente porque la persona no puede estar con algo permanentemente ahí afuera inflamado. del cuerpo que no corresponde. Exactamente. Bueno.